Conversamos esta noche con Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Hola Álvaro, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre una de las noticias del día que tiene que ver con este retroceso a fase amarilla de toda la región metropolitana. Aumento de casos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la interpretación que usted se da? ¿Hubo un relajo en las medidas? ¿Es algo natural? Bueno, se esperaba tener este aumento de casos, esto ha pasado en otras partes del mundo, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa, que han habido un aumento de casos, sobre todo en nuestro país que se está acercando el invierno. Pero aquí lo más relevante y lo más importante es que tuviéramos una población bien protegida, sobre todo con la dosis de refuerzo y la cuarta dosis. Hoy día nos preocupa de una manera muy considerable la cantidad de personas rezagadas que hay, es decir, personas que hasta la semana pasada se verían en el puesto de la tercera dosis y personas que hasta la semana pasada se verían en el puesto de la cuarta dosis. Si nosotros vemos ese número de personas, estamos llegando casi a 6 millones de personas. Hay casi 3 millones y medio de personas que no se han puesto la cuarta dosis, que se la deberían haber puesto la semana pasada, y eso es tremendamente preocupante, porque sabemos, Álvaro, que las personas que cuando se contagian pueden enfermarse gravemente son aquellas personas que no están protegidas principalmente con esta dosis de refuerzo. Por eso hemos recalcado y hemos venido diciendo desde el Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo la importancia de vacunar con las personas rezagadas, sobre todo en ese momento cuando tuvimos pocos casos, porque era ahí cuando teníamos que salir a vacunar, a buscar a las personas. Todavía estamos en momento de vacunar y yo creo que esas son las políticas más relevantes y más importantes que tenemos que enfocarnos en el día de hoy. No basta con concentrarse en las poblaciones focalizadas, decía usted hace algunas semanas, de alguna manera se entendió como una crítica hacia el Ministerio de Salud actual. ¿Cómo ha visto la gestión en materia de COVID, por supuesto, de las nuevas autoridades que asumieron hace poco más de un mes? Bueno, yo creo que hay temas que son relevantes, importantes. Ya llevamos 2 años en pandemia y a nosotros nos ha parecido bien el avance, el punto de vista de la mascarilla al aire libre. Sabemos que las posibilidades de contagio al aire libre cuando estamos a más de 1 metro es muy baja. Por lo tanto, eso nos parece una medida positiva. Sin embargo, esas medidas de mayores libertades, después de 2 años de cansancio, es importante siempre acompañarlas con la comunicación de riesgo. Hoy día estamos con la percepción de riesgo más baja que hemos tenido en la pandemia y eso es preocupante porque significa que las personas no están tomando las medidas adecuadas con respecto a la pandemia y ahí la comunicación de riesgo de las autoridades, de los Ceremi, de todas las personas que están tomando las medidas son fundamentales. Ahí nos parece que es importante fortalecer, que estemos todos los días enfocando la importancia de cuidarnos y sobre todo vacunarnos. Y con respecto a la campaña de vacunación, aquí es fundamental una estrategia de vacunación que haya enfocada en estos grupos. ¿Y eso qué significa? Significa, primero que nada, tener vacunas accesibles donde estén las personas, ir a vacunar donde las personas estén, extender los horarios de vacunación, abrir los fines de semana. El año pasado, Álvaro, te cuento que antes de entrar al invierno, en los meses de mayo, nosotros hicimos una campaña fuerte de vacunación y abrimos los fines de semana, sábado y domingo, y teníamos cerca de 90 vacunatorios abiertos en algunos fines de semana. Este fin de semana creo que se abrieron 50 y eso es fundamental. Es muy importante aumentar esos vacunatorios los fines de semana, no solamente los sábados, ojalá los domingos, extender los horarios. Y hay otro tema que es relevante, que es muy importante, que nos parece que es adelantar el calendario de vacunación. Hoy día estamos poniendo la cuarta dosis 5 meses y medio después de la tercera dosis. Eso estamos en la semana número 17 de la vacunación de la cuarta dosis y es importante que se vacunen aquellas personas que después de 4 meses han tenido su dosis de refuerzo porque es ahí cuando empiezan a bajar la inmunidad. Por lo tanto, no solamente aumentar los lugares, la vacunación, sino que ojalá adelantar ese calendario para que todas las personas estén protegidas empezando a puertas del invierno, sobre todo cuando estamos viendo este aumento de casos. Sí, esa baja percepción de riesgo por parte de la población, finalmente, entiendo, es también responsabilidad de las actuales autoridades. ¿Ha faltado ahí una mejor comunicación de riesgo? Bueno, yo creo que la comunicación de riesgo es responsabilidad de todos, ¿cierto?
Por supuesto que las autoridades tienen una gran responsabilidad, estar informando diariamente cuál es la situación de la pandemia, dónde está la situación de riesgo, cuáles son las comunas que tienen una baja vacunación y un aumento de número de casos, un aumento de positividad. Y lo otro que es importante también, educar a la población, acercar con las cuadrillas sanitarias, que son esos jóvenes que están en terreno, los seremis de salud, bajar la información a nivel local. Creo que todas esas son estrategias que son tremendamente relevantes. Y hay otro tema que es preocupante. Hoy día se están haciendo en promedio alrededor de 30.000 exámenes en promedio diarios. En enero se estaban haciendo alrededor de 100.000 exámenes diarios. Por lo tanto, obviamente tenemos que aumentar el testeo porque es la forma de encontrar esos casos positivos para poder aislarlos y disminuir obviamente esta cadena de contagio. Son todas medidas que ya se han implementado, que sabemos que sirven, que es la forma de manejar esta pandemia, pero sobre todo hoy día tenemos una herramienta que es vital y que sabemos que sirve y que es segura y que es efectiva, que es la vacunación. Y con el número de rezagados que tenemos hoy día, es preocupante que a puertas de un invierno, de un frío, con otros virus circulantes, podamos tener una red asistencial mucho más estresada de lo que está hoy día, y eso es tremendamente preocupante, sobre todo que con otros virus circulantes también obviamente van a haber más demandas de camas críticas. Sí. La quiero llevar a otro tema, doctora, la Convención Constitucional y este sistema único de salud que se propone, que ya está en el borrador de la nueva Constitución. ¿Qué piensa de ese concepto? ¿Siente que va a funcionar bien? ¿Tiene algunos reparos? Bueno, nosotros como Centro de Políticas Públicas hemos analizado las propuestas que ha hecho la Convención con respecto a los cambios que se están haciendo en la Constitución. Nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho porque está haciendo un cambio radical en el sistema de salud. Hoy día en el mundo hay dos sistemas, uno es el Beveridge, que es este sistema único donde el Estado es el responsable del financiamiento y el prestador, y están los sistemas donde el mundo asegurador tiene un rol relevante. Hoy día sabemos que los problemas que tiene este sistema único son tan relevantes como los que tenemos hoy día. ¿Y cuáles son esos problemas? Las listas de espera. El gasto de bolsillo de medicamentos y la falta de especialistas, que son los problemas que tenemos nosotros en nuestro país. Por lo tanto, hacer un cambio rotundo a un sistema que sabemos que tiene los problemas que hoy día se está enfrentando el sistema de salud a nivel mundial, nos parece que es muy preocupante, porque no solamente no va a mejorar la situación sanitaria de hoy día, sino que probablemente la va a empeorar. Hoy día tenemos 3 millones de personas que están en el seguro privado, esos pasarían a un seguro público, aumentando obviamente, estresando el sistema público, y por otro lado poniendo en riesgo también a las personas que están en el sistema público esperando unas listas de espera, y probablemente pueden aumentar las listas de espera. Por lo tanto, acá hacer un cambio tan radical en un sistema de salud que no tenemos una evidencia clara que va a mejorar la situación sanitaria nos parece tremendamente preocupante, y por eso nosotros hemos puesto en alerta que esperamos que en el Pleno se discutan estos temas, porque hacer un cambio radical en un sistema de salud en un país que tiene una historia, tiene una cultura de cómo trabaja. Hoy día en Chile tenemos un sistema, un asegurador público que es FONASA, que es valorado por la población, que obviamente tenemos brechas muy importantes que tenemos que mejorar, pero tenemos que hacerlo de una forma paulatina, de una forma correcta, avanzando a través de lo que hemos aprendido de la historia, y por supuesto que mejorando aquellas situaciones donde nos parece que todavía tenemos muchas brechas importantes. Aquí son las listas de espera, cómo potenciamos este trabajo público-privado, cómo nos hacemos cargo del financiamiento, cómo avanzamos en disminuir el gasto de bolsillo de las personas. Tenemos que avanzar en sistemas de salud que pongan a las personas en el centro, que nos preocupemos de cuáles son los problemas que tienen las personas, y no hacer un cambio radical a un sistema que probablemente puede empeorar la salud de las personas y sobre todo, Álvaro, de los más vulnerables. Porque probablemente las personas que tienen mayores recursos van a poder a lo mejor pagar un seguro complementario, que no lo van a poder hacer las personas menos recursos. Y finalmente van a ser ellas las que se van a ver afectadas por un sistema que puede ser mucho más complejo y probablemente incidir de una manera negativa en ellos. Sí. Doctora, usted tomó una decisión en los últimos meses del gobierno anterior. ¿Se arrepiente de haberse ido al comando de José Antonio Kast, de haber dejado un cargo donde logró notoriedad, reconocimiento, en fin?
exponerse a las polémicas. En retrospectiva, esa decisión, ¿qué le sucede con esa decisión? La verdad que no, yo considero que en ese momento obviamente yo estaba en la Subsecretaría de Salud Pública, estaba en una situación yo diría cómoda, tenía un equipo de trabajo con el con el ministro Enrique París, con el subsecretario, teníamos un equipo y yo me sentía en una situación bastante cómoda trabajando con ellos, nos quedaban pocos meses de gobierno y a mí me hubiera encantado terminar el gobierno. Sin embargo, consideré que era importante salirme y ir a apoyar la campaña de consejo José Antonio Kast, porque en ese momento consideraba que era la mejor opción para poder seguir potenciando los lineamientos de salud en que nosotros creíamos. Por lo tanto, más allá del costo personal, consideraba que yo tenía que estar donde mejor podía aportar y en ese momento donde más podía aportar desde el punto de vista de mi persona era en esa campaña. Por lo tanto, creo que a pesar que no ganó, pero en ese momento consideré que era una buena posición y por eso hoy día estoy en esta situación, en esta posición, desde esta vereda, aportando lo que sé hacer en políticas públicas para que las personas tengan una mejor salud. Muy bien, doctora Paula Daszak, subsecretaria de Salud Pública, muchísimas gracias por conversar con Tele 13 Noche. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Álvaro, un gusto saludarte.